Muy buenas noches. Vamos a desarrollar esta clase igual con ausencia de estudiantes que están faltando. No sé si, siendo esto virtual, es raro que hoy día falten, en virtud que se han tenido que tener en casa por la falta de transporte, ¿no? Bueno, pero seguimos adelante y para poder mantener esta condición de permita al estudiante que no asiste, pero que desea conocer los temas del curso que está llevando, vamos a desarrollar la clase que corresponde a esta fecha. Bien, vamos entonces a entrar en nuestra presentación en, en la que vamos hoy día, perdón, a desplegar. Si bien hemos referido a una manera de entender la organización de las propiedades de sistemas, que hemos hecho referencia al entendimiento que va a aportar la cibernética en su momento, post la aparición de la ingeniería de sistemas a partir de la cibernética, también como una expresión del entendimiento sistémico de la realidad, de la naturaleza. Este marco general va a tener acogida en diferentes ámbitos de la ciencia, el conocimiento contemporáneo, la cibernética propiamente, que es la disciplina que estudia los sistemas regulados o que contienen servomecanismos, están bajo control. Esta disciplina también va a decantar en una articulación muy interesante, gracias a dos científicos prominentes, fantásticos, Ross Ashby, por un lado, y por el otro lado, Stafford Beer. No voy a referirme ligeramente a Stafford Beer. Ashby es un neurólogo, ¿no? Que tiene un acercamiento a la comunidad de científicos de sistemas más próximo hacia la corriente de la ciencia de sistemas que desarrolla, encabeza Ludwig von Bertalanffy y todo un grupo de gente en la que Ashby forma parte de este movimiento. Sin embargo, acá hay el nexo que se establece entre los científicos de sistemas y los ingenieros de sistemas y los naturalistas matemáticos que quieren darle un aporte al mejor entendimiento de la realidad y en este caso en particular de la organización. Y entonces vamos a ver a qué esto, ¿no? Vale la pena, a manera de introducción, mencionar que Kenne-Björling en particular es el que sistematiza las ideas que permiten sustentar que la organización no es un artefacto distante, diferente digamos, al proceso evolutivo y constitutivo del funcionamiento del comportamiento biológico. La organización es una instancia de alto grado de articulación y complejidad como expresión del fenómeno biológico en su más alto nivel de complejidad. Es decir, actúa como un ser vivo, porque está constituido justamente por seres vivos y cuyas características muestran esos rasgos de ser un alto grado de articulación biológica. Entonces, es un sistema biológico, La organización, la sociedad, en fin, esa perspectiva de la organización viene los científicos de sistemas, y creo que en la escala de la articulación biológica hacia las complejidades mayores que hace Kenne-Björling, encontramos una explicación por qué encaja este tema dentro de ese entendimiento, más con
los avances, los aportes fantásticos de Norbert Wiener, ¿no? Que va a dejar sentado las bases fundamentales hacia el entendimiento de la realidad de los sistemas que se orientan y se conducen tomando en consideración las respuestas que puede haber en el proceso y los ajustes que son necesarios hacia el logro de una finalidad de los sistemas principalmente vivos. Y esa realidad que está, digamos, bajo un control de regulación o de retroalimentación hace posible un entendimiento distinto a la que había antes, ¿no? Que era un entendimiento más fisicalista, vencido por la idea de que las cosas que suceden se deben a lo que precede, a lo que ha sucedido, a las causas lineales que están antes de las acciones que se producen. Acá no, acá hay una visión más circular, hay una circularidad causal, una circularidad, una interacción entre medio y sistema o organismo que permite que se vaya transformando el medio y se vaya transformando el sujeto biológico y vaya encaminándose apropiadamente en el cumplimiento de sus finalidades, sus objetivos, ¿no? Ese entendimiento es el entendimiento cibernético. Entonces, que une las ideas matemáticas de la realidad que se dan sobre la base de la cibernética y el entendimiento más amplio, más abierto de los sistemas que proviene de la ciencia de sistemas en la que Jay Forrester produce un modelo, un marco conceptual bajo el estudio que se da de los sistemas que se llevan, que van caminando mostrando mecanismos de control y regulación muy prominente, ¿no? El ser humano, ¿no? El ser vivo más exitoso en el proceso evolutivo para el enfoque de los evolucionistas, ¿no? El más eficaz, el que se preserva, pero se preserva por razones muy claras de capacidad de adaptarse y del uso, pues, de la inteligencia. Ese factor es un factor característico del entendimiento cibernético, ¿no? El componente inteligencia y capacidad adaptativa. Y entonces, esa es la vinculación. Hay que establecer una vinculación porque hay una correlación muy interesante entre ciencia de sistemas, que es una corriente, ingeniería de sistemas, que es otra, que es la mirada interdisciplinaria, el perspectivismo que proviene de ese deseo de resolver problemas complejos, y la cibernética con su teoría de control y su entendimiento de cómo ciertos sistemas de la realidad logran eficacia, logran cumplir su finalidad, ¿no? Y que produce un modelo, que vamos ahora a explicar. Ese modelo, como digo, la base es básicamente, ya hay, no es Jay Forrester, estoy hablando de, ¿cómo se llama? Ashby. Ashby plantea ese marco general y Stafford va a articular dicho enfoque que se aplica a la organización para darle forma clara, cuáles son los aspectos y las consideraciones que hay que tener para que la organización sea eficiente y eficaz, actuando como debería actuar como sistema vivo y reproduciendo la extraordinaria capacidad que el ser humano ha tenido, tiene y tendrá para vivir en un mundo altamente competitivo, altamente agresivo y de necesaria interacción, ¿no? Y de ajuste. Entonces, a eso vamos. También debemos indicar que el modelo del sistema viable hace referencia a un modelo, Es decir, cuando hablamos del sistema viable, hablamos de un modelo. No hablamos de una metodología, no nos referimos a una metodología. Hay ciertos principios que encierran este modelo, que se puede escarbar sobre él, pero es más que la definición conceptual y principios que hay que pensar
es la manera como se articula una organización. Y esa articulación tiene componentes y el conjunto de esos componentes define un marco. Es decir, el modelo de sistema viable es un marco de caracterización de la organización que tiene viable, la palabra viable, buen pronóstico, tiene posibilidades en su desempeño hacia el futuro, es viable. Y su articulación, su cumplimiento, digamos, le da esas, vamos a decir, alta seguridad, ¿no? En realidad es certeza de que se tiene el camino adecuado hacia el cumplimiento de la finalidad y al logro de sus objetivos. Entonces, con esto vamos a revisar los aspectos fundamentales, ¿no? Una clase no da para el desarrollo completo, son mucha literatura y cada literatura producida por Stafford Beer ha cubierto aspectos específicos de este modelo, ¿no? Que habría que tomar mucho tiempo para revisar. Vamos a hacer entonces una revisión general, efectos de que se pueda utilizar para un mejor entendimiento de la organización moderna, ¿no? Bien, como decía, Stafford Beer. Stafford Beer nace pues en el siglo pasado, en el año 1926, y resulta ser un personaje bastante especial, ¿no? De una gran capacidad intelectual, prontamente desarrolla conocimiento casi autónomo, es un autodidacta en realidad, su forma de ser, su comportamiento y su rapidez en el aprendizaje lo lleva a situaciones no socialmente buenas para mantenerse en una formación formal, no establecida, por eso tiene el apoyo a su desarrollo más avanzado, más acelerado del conocimiento, teniendo niveles de formación en muy temprana edad enorme, ¿no? Y capacidad para poder acercarse a una temática tan compleja y nueva en dicha época, ¿no? Él es llamado el padre de la cibernética de la cibernética organizacional, ¿no? De la cibernética organizacional. Y la contribución más importante del campo de la gestión, de la administración, de la organización, es el modelo, de un modelo que se podría considerar de un sistema, es un modelo que lleva o establece condiciones de una organización como un sistema complejo adaptativo, un sistema complejo adaptativo. Y esa condición es la que le da la condición de viabilidad, o sea, de posibilidades exitosas en el futuro. La cibernética va a estudiar en general todo sistema que tiene cero mecanismos o formas de actuar regulada, controlada, ¿no? Tiene mecanismos de regulación. Y la cibernética organizacional se dice, la ciencia o el conocimiento de la organización efectiva y eficaz. Es decir, que puede lograr lo que se propone, ¿no? Sobre estas consideraciones han venido otros aspectos, otros aportes, no necesariamente que nacen de los aportes de Stafford Beer, pero de conceptos que sí pertenecen también a la cibernética, ¿no? Organizacional. Como se sabe, la cibernética se refiere, la denominación se refiere al arte de conducir, ¿no? Al arte de llevar hacia un propósito determinado algo, conducir, ¿no? Llevar algo hacia un determinado propósito. Y entonces, por eso la cibernética
trabaja, se introduce en aquellos aspectos de actuación, pero sobre todo de las reglas de actuación y de las razones por las cuales esas reglas se establecen para una conducción que lleve a un propósito determinado. Es decir, está 3 capas arriba del entendimiento clásico de la realidad, que era simplemente el conocer qué sucede, el que luego, con la ciencia moderna, explicar el por qué sucede, pero en la cibernética el interés es el porqué del porqué, y cómo se constituyen esas reglas de regulación, de control, de actuación, ¿no? En la cibernética se van a, digamos, en la aplicación de diferentes ámbitos, se van a utilizar algunas categorías. Recursividad, especialmente para el tema de la cibernética organizacional, que es ese desarrollo de capacidades, de características que se reproducen a varios niveles del sistema o de la organización. La homeostasis, que es esa condición que se da en los seres vivos en la que hay una suerte de equilibrio dinámico o estados estables en proceso de transformación, que mantiene una condición de desarrollo, pero a la vez de estabilidad, ¿no? La homeostasis, que es la expresión de esos mecanismos de regulación que mantiene en estados estables al sistema. También está otro aspecto interesante en la cibernética organizacional, que son los principios, los postulados, aquello que se sienta como una base fundamental de entendimiento del comportamiento neurológico humano o de todo sistema que interactúa en la realidad y que le permite actuar de una manera exitosa, ¿no? Y una de ellas es la ley de la variedad requerida, capacidad de respuesta. O sea, los seres vivos y que prosperan en una realidad competitiva, en un mundo determinado, con dificultades, obstáculos, derroteros, en fin, requiere tener respuesta frente a situaciones, a circunstancias, a estímulos, a perturbaciones que te pueden dar en ese proceso. Y esa respuesta es su variedad, la variedad que dispone para resolver dichas situaciones, ¿no? Luego, no sé si luego, pero hay un despliegue también, no solamente de la disponibilidad de respuesta frente a situaciones, sino la capacidad de producir nueva respuesta frente a nuevas situaciones. Llamémosle eso variabilidad. También el desarrollo de la capacidad de variación, de variabilidad, de crear respuesta frente a situaciones totalmente nuevas. El modelo del sistema viable es un modelo cibernético que nos sirve para 3 aspectos, 3 cosas, 3 utilidades tiene. Es un marco, ya hemos dicho. Para, de acuerdo a ese marco, poder decir, constatar que se cumplen ciertas condiciones y poder diagnosticar la viabilidad de la organización. Me sirve para diagnosticar su viabilidad. ¿Irá bien? En segundo lugar, es para diseñar, para hacer un diseño, ¿no? Y definir cómo constituir una organización o cómo reconstituirla, ¿no? Diseño. Y el otro es cómo lo manejamos. ¿Qué instrumentos necesitamos para cumplir aquellos principios y requerimientos que califican a una organización como viable? Y eso nos obliga a un manejo específico, un manejo ajustado a este marco, ¿no? Con el modelo viable se definen aspectos fundamentales, estructurales de la organización, que tiene características de diferentes tipos, que no vamos a abundar por el tiempo, pero una de ellas es que debe ser una organización altamente distribuida. Es decir, el entendimiento de una organización que opera de una manera, digamos, dinámica y de gran eficacia o eficiencia, es porque sus componentes, sus aspectos tienen cierto grado de autonomía, de decisiones, de gestión de recursos, es altamente distribuida.
el poder no está concentrado, se distribuye de tal manera que cada aspecto, cada componente de la organización tenga capacidad de respuesta. Y eso, siendo de una organización que es altamente distribuida, también contiene una característica fundamental que es su alto grado de cohesión. O sea, no hay capacidad de autonomía operacional no hay si la organización no tiene una solidez cohesiva, ¿no? De cohesión, de articulación. Sobre esa base se puede desarrollar la autonomía operacional y de poder operar o accionar eficazmente. Esa capacidad, en el modelo vial está referido a un plan, a un plano, al trazado de un plano claro del ámbito o del entorno donde se va a desenvolver y de las estrategias que surgen de lo que se llama la inteligencia organizacional. Es de entender lo que sucede o sucederá y prever para actuar de manera asertiva en ello. Por eso su eficacia. Es decir, razona la transformación de sus acciones, la transformación de su estructura, de sus recursos, de sus actividades en función de un entendimiento futuro, prospectivo. Bueno, la ciudadanía organización nace pues en los años 50, 40 en realidad, 40, 50, y se evidencia cuando Stafford Beer va a ir a trabajar en una empresa de acero, ¿no? Que hay inconformidad, descontento respecto a los métodos que tenía, que no logran llevarla a la empresa, esta es una empresa de acero, hacia los derroteros que se están estableciendo o se han establecido, ¿no? Y se va a desarrollar una búsqueda de ordenamiento bajo un marco, repito, que está construido, está articulado a partir de una abstracción y del entendimiento, digamos, de un entendimiento de cómo funciona el cerebro humano y cómo el ser humano, con esa capacidad neurocerebral, gestiona sus acciones. Esa es la referencia que se tiene. Entonces, la cibernética es el esfuerzo de conceptualizar de manera, digamos, bajo los principios del entendimiento de sistemas, bajo también un esquema ordenado y sistemático de aquellos componentes necesarios para una actuación eficaz, digamos, que se adapte en el tiempo. Y esos componentes son 5 componentes que obran recíprocamente, pero no separadamente. Es decir, cada componente es una mirada de ciertos aspectos que debe tener la organización que, digamos, está traslapada también con los otros componentes, están articulados entre sí. Parte de un componente puede ser parte también de otro componente, sino su articulación requiere una condición de interacción para la actuación recíproca o articulada, como digo, ¿no? Hay conceptos básicos de la cibernética organizacional, el modelo cibernético. El modelo cibernético ese es un nombre bastante, digamos, impresionante, modelo cibernético. Sin embargo, a lo que se refiere es muy sencillo, muy simple. Es que en un momento se parte de la idea de que
yo puedo representar la actuación de un sistema o de una organización pensando y colocándole un rectángulo en la que refiero, en ese rectángulo existe procesos de transformación, ¿no? De insumos a productos, de entradas y salidas. Yo puedo decir es la organización es un conjunto de actividades o de procesos que van a recibir entradas y van a generar resultados, ¿no? Es, es una caja de secuencia de procesos. Entonces, pero el modelo cibernético le añade a esa visión de sistema y de proceso el hecho de que los resultados que salen de esa caja se van al mundo exterior, al entorno de esa caja, de ese sistema, produciendo un efecto que va a tener respuesta o resultado, al cual le vamos a llamar retroalimentación. Y la retroalimentación es una entrada que permite hacer ajustes para que el resultado que se tenga pueda ser mejor o sea otro. Ese proceso, ese entendimiento le llamamos modelo cibernético. La homeostasis, es decir, todo organismo vivo opera dentro de él digamos, el desarrollo de la producción de la vida y, y se produce el desarrollo y el crecimiento, la multiplicación de células, de conocimiento, de funcionamiento mejores. Se llama un proceso anabólico. Hay un proceso anabólico de desarrollo, de crecimiento, de producción, ¿correcto? Y genera, digamos, en términos de capacidades, cada vez más, ¿no? Capacidades, ¿no? Pero también a la vez, muy tempranamente, para poder, digamos, ir produciendo otros e innovando lo que ya se usaron y se gastaron y ya tienen menos capacidad, hay una pérdida también, tanto de almacenamiento de información como hay una pérdida de células, de energía. Es decir, también en el interior de los sistemas biológicos existe procesos catabólicos, es decir, de muerte, de desecho, que se va dando en el proceso. Ambos, ¿no? Procesos anabólicos y catabólicos conviven en la realidad biológica, en la que ambos generan un equilibrio dinámico a lo largo del tiempo. Por supuesto, al comienzo, al inicio de la vida, de una gran preponderancia en lo anabólico, en la producción de cosas nuevas. Y hacia la muerte, hacia la vejez, catabólico, ¿no? Ya la pérdida es mayor que la ganancia, la pérdida es mayor que la producción, ¿ya? Y además, digamos, el ser biológico sufre, digamos, efectos de respuesta a situaciones que debe darle respuesta, al cual le llamamos estímulos o perturbaciones, que los suelen sacar de la línea de desarrollo, perdiendo un nivel de direccionalidad y pretendiendo sacarlo de la estabilidad, lo cual, o sea, ese cambio tiene digamos, unas cotas que se puedan dar sin afectar la estructura, la característica del sistema, manteniendo un equilibrio permanente. Pero a la vez, estos dos aspectos generan una evolución simoidal en las características de los seres vivos, el ser humano también, ¿no? De los seres inteligentes, los seres y la organización como ser vivo.
y es que hay un proceso de desarrollo básico, luego de crecimiento acelerado, luego crecimiento retenido y estabilidad y luego decaimiento, ¿no? Eso es un proceso que se sigue bajo estas condiciones de equilibrio dinámico o estados estables en permanente cambio y transformación, ¿no? Homeostasis. El otro concepto es la adaptabilidad. ¿Qué es capacidad adaptativa? ¿A qué se le llama la adaptabilidad en un sistema? Y claro, de primera intención dice, yo me adapto porque yo me ajusto a lo que hay en el entorno y actúo de acuerdo a los requerimientos de ese entorno. Es cierto. La capacidad adaptativa tiene en primer lugar la idea de que el entendimiento del mundo en que te rodea requiere de ti un comportamiento y una actuación determinada y que la hace para poder estar bien en ese medio. Pero también la adaptabilidad es la capacidad que tienen los seres inteligentes para transformar el medio, para transformar el... Yo me adapto en la medida que acondiciono el medio. Y la capacidad adaptativa tiene ese doble juego. Me transformo y transformo la realidad. Me transformo y transformo la realidad para poder actuar de manera apropiada y sobrevivir o ganar. Me adapto para poder tener éxito en la vida, ¿no? Ya he explicado variedad, capacidad de respuesta frente a situaciones y condiciones determinadas, capacidad de respuesta. Y variabilidad, producción de respuesta, capacidad de producir respuesta. Porque no todas las condiciones que tienes en una determinada circunstancias y momento son las mismas que se van a dar en otras circunstancias y en otro momento. Por lo tanto, yo debo producir respuesta frente a esas circunstancias. Eficiencia en la parte, en la perspectiva de sistemas, es darle, eficiencia se refiere a la capacidad que tiene un sistema de aprovechar, de utilizar en su mejor, digamos, nivel, en su mayor nivel, algo, un recurso, una estrategia, una capacidad. Es el uso, digamos, óptimo de ello. No es el desecho, no es tratar de producir más con menos, no, 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 sino ese aprovechamiento y articulación de ese aprovechamiento de tal manera que en general se produzca una sinergia. Eficiencia tiene como resultado final una sinergia. Y eso es lo que se debe entender en el concepto de la ciudadanía organizacional. La eficiencia organizacional es cuando la organización está actuando de una manera conectada, sincronizada, armonizada, interna y externamente, generando sinergia, mayor, mayor resultado de la que independientemente, si no hubiera esto, se produjera, ¿no? El principio de recursividad es este principio de que las características, por lo menos en un sistema biológico, que se dan en un determinado nivel del organismo, tiene una expresión más amplia en diferentes capas del organismo, en la totalidad del organismo. Yo estoy vivo, pues mis sistemas internos están vivos, ¿no? Y cada componente de él está vivo. La recursividad es la referencia a ciertas características y capacidades que el organismo tiene, o el sistema o la organización tiene, que está en diferentes niveles, ¿no? Mayores niveles o menores niveles, que se observa, se puede contactar, por lo que si un sistema, una organización es viable, sus componentes son viables y viceversa, ¿no? La ley de variedad requerida, ya lo hemos mencionado, que los organismos que prosperan, cuya actuación tiene éxito y van para adelante, tienen más probabilidad de lograr
una sobrevivencia es que tienen capacidad de respuesta. Hay una variedad. Cada situación, cada contexto, cada entorno, cada circunstancia, cada situación, momento, requiere cierta respuesta. Y esa respuesta es la que hay que dar, entregar, variedad requerida. Es la que se da, porque si no la tenemos, hay la posibilidad de no seguir adelante. No somos viables, ¿no? El modelo del sistema viable, como hemos mencionado, es un marco de referencia. Marco de referencia. Para aquellas organizaciones que desean, que tienen la intención de llamarse organizaciones sistémicas, integradas y cohesivas. Y la sustentación teórica del modelo viable surge la neurofisiología. Beer sostiene que este modelo es un símil al sistema nervioso operacional humano, ¿no? Que es adecuado para un buen entendimiento, ¿no? Un buen diseño, un buen manejo de la organización. Porque de esa manera se va a trasladar en la experiencia organizacional esas capacidades, esas características que el ser humano tiene para ser el dominante del mundo, ¿no? Entonces, como ya hemos explicado también anteriormente en la introducción, la organización es un sistema humano de mayor nivel de complejidad. Es un tema biológico de la mayor nivel de complejidad, ¿no? Y esta es la representación que vi en otra forma, en un trazo manual, menciona, lo refiere, ¿no? Este es el esquema general del modelo viable, que más adelante lo vamos a desarrollar. El símil neurológico. Neurofisiológico, en realidad, ¿no? Repito que esto es un plano, un trazado que proviene de Ashby, de Ross Ashby, ¿no? Y dice pues que la organización tiene 5 componentes. Hay que pensar en la organización como si fuera un ser humano en su sistema de comportamiento que es administrado, gestionado por su sistema neurocerebral, ¿no? Y en la que la organización tiene que pensar, así debe pensar, que se trata de un ser humano cuyos componentes debe desplegar también la organización. ¿Cuáles son estos? Se llama sistema 1, porque se trata de 5 sistemas, sistema 1, sistema 2, sistema 3. El sistema 1 es todo lo que que tiene la organización para actuar, en la parte física de actuación, que es el referente a los órganos y músculos que tiene el ser humano. El sistema 2, que tiene que ver con la articulación de lo que se hace físicamente, lo que sucede con el organismo en su funcionamiento físico, está depositado, está articulado, está manejado por el llamado sistema nervioso comprensivo, ¿no? Que es el sistema 2, que es el sistema de coordinación o de armonización, como se le quiera llamar. El sistema 2. El sistema 3 se refiere, digamos, en similitud al cerebro bajo, que es aquel que tiene ya establecido aquellas consideraciones y elementos que utilizamos de una manera ya automática, porque forma parte estructural de nuestro actuar. En el cerebro lo tiene ahí registrado y lo usamos. Eso nos genera la posibilidad en ser humano de mantenernos estables, coherentes, consistentes, en fin, con una personalidad, una identidad.
que mantiene la estabilidad en general humana en todas las sus dimensiones. El sistema 4 es una referencia al cerebro medio, y es una referencia directa a la capacidad de pensar, a la capacidad de razonar, a la capacidad de entender la realidad, pero no solamente entender, de pensar la realidad a partir de lo que voy a hacer, es decir, de lo que viene, del entonces, no de la hora, sino hacia lo que va a suceder. Es la inteligencia. El cerebro medio se refiere a la inteligencia, que es un aspecto fundamental en el ser humano, para su actuación, para su sobrevivencia, y de igual manera la organización también debe tener y desplegar la inteligencia. Y por último, está la referencia a las funciones cerebrales más altas, que es la que establece todas las condiciones, las características del funcionamiento humano, la cual no puedes renunciar. No puedes renunciar. Tu color, tu manera, tu enfoque de las cosas, está en el cerebro más alto, lo que tú deseas, sus intencionalidades, es decir, el propósito, la finalidad, la intencionalidad y aquellas características marcadamente que te dan la identidad, están en tu cerebro, en las funciones cerebrales altas, ¿no? Y a eso se le llama, en el modelo viable, política, el sistema 5, ¿no? ¿Cómo es el enfoque? ¿Cómo es el enfoque que debemos tener cuando utilizamos el modelo viable? ¿Cuál es la manera de enfocar su aplicación? Y para eso debemos considerar estos aspectos que hay que considerar en el modelo viable, ¿no? La operación. Esta es la operación. Es la referencia a las acciones, como decía, la actuación que debe tener la organización, son las actividades primarias de la organización, ¿no? El que va a establecer el vínculo efectivo entre la organización y la realidad en la que vamos a actuar, en esa realidad, con el entorno. Es con la operación que se da el proceso de interacción con el entorno, ¿ya? Ese es un aspecto. El metasistema es el conjunto de elementos, de aspectos que miran el futuro, asegura que las actividades primarias trabajen o sea, bajo un propósito determinado, ¿no? Es decir, ahí hay un tema más marcado de la actividad más bien pensante, cerebral, de la organización, ¿no? Que está constituido por el sistema política de inteligencia y cohesión. El sistema operacional tiene dos componentes, que es la operación misma, la actuación, y los mecanismos de monitoreo y de coordinación, ¿no? Monitoreo y coordinación, llamémosle, tiene el mismo propósito. Es lo que compone la parte operacional. Pero el metasistema es aquello que más bien le da sentido, orientación a las actividades primarias, ¿no? Y el último referido en esta presentación, pero el primero en ser considerado en la actuación organizacional, es el entorno. Todas aquellas partes del mundo al que el sistema, la organización, pertenece. Una cosa es decir contexto, lo que está alrededor de algo, y otra cosa es decir entorno, es donde yo pertenezco. Toda aquella parte del mundo al que pertenece el sistema y que tiene importancia, significancia, tiene un efecto sobre el sistema, digamos, entorno. Y entonces el entorno es siempre aquello en la que yo pertenezco. Yo soy parte. No me rodea, soy parte de él. Esa es la acepción que se utiliza en el modelo, ¿no? ¿Cómo se articula cibernéticamente las estrategias? El proceso cibernético de la articulación estratégica tiene un camino, en ese sentido, insinuado
no establecido, sino insinuado por el modelo viable de la siguiente manera. En primer lugar, es el entendimiento del entorno. El entorno. Tengo que identificar en los seres vivos, en su comportamiento, digamos, inteligente, el ser vivo lo que hace es primero mirar el mundo que le rodea, posiblemente identificar sus oportunidades, su objetivo, su presa, lo que va a querer obtener, identifica primero eso. Antes de razonar su actuación, mira primero el mundo en el que está, su presa y el entorno sobre el cual está ese objetivo que él tiene. Y entonces, y ahí está establecido de una manera explícita el cumplimiento de su propia finalidad. Entonces, la identificación de oportunidades bajo una visión del entorno amplio, el aspecto político, económico, social, tecnológico, ecológico, etcétera, etcétera, es el entendimiento primero que hay que tener, tomando en cuenta que mi orientación está marcada por un gen de mi finalidad, ¿no? Que es lo que yo al observar veo aquello que me interesa, que yo necesito de una manera intuitiva. De ello yo debo ir a determinar mi intencionalidad. Ya he visto el entorno, veo lo que hay ahí, analizo las circunstancias, todo lo que rodea y digo cuál es mi intención. Entonces, la intencionalidad central es muy interesante, muy importante. Es mi visión futura, prospectiva, y que yo tengo que fijar para la organización pensando en, en el aspecto más importante, que es lograr éxito en la satisfacción de mi cliente, de atender las necesidades que tiene, por el cual hay una relación con uno. Mi intensidad central surge de un entendimiento del entorno en perspectiva futura, o sea, prospectiva, y que está centrado en la búsqueda de entender o de qué hacer frente a esta intencionalidad de atender hacia el cliente. Luego de ello, ante esa perspectiva, ¿no? Yo establezco mi visión institucional, que tiene, digamos, por encima lo que hemos considerado desde el comienzo, que estamos en un mundo en la que hay ciertas condiciones, pero condiciones que van cambiando y transformándose en el tiempo. Yo establezco la visión organizacional, la visión institucional, después de tener claro el entorno, mis intencionalidades, y bajo la idea, claro, de que ese mundo está en cambio, yo digo, bueno, eso es lo que yo quiero en el futuro. Defino mi visión del futuro. Es el camino. Una vez que tengo la visión del futuro, defino mis objetivos estratégicos, que sean lógicamente realizables, sostenibles, y sobre todo, los objetivos tener una articulación, una integración, una integridad. Y para eso se utiliza pues, el enfoque de Kaplan y Norton, ¿no? En la cual yo junto esas intencionalidades, dándole una relación de apoyo, de soporte a las intenciones o los objetivos de más alto nivel, ¿no? Una vez que he hecho eso, ya paso a mirar mis posibilidades, mis capacidades, qué capacidades tengo, ¿no? Que tengo de fortalezas, pongámoslo de esa manera. Pero si no las tengo para el propósito que quiero, frente a las circunstancias, el entorno en la que voy a actuar, ¿no? Teniendo ciertos objetivos, es que yo debo determinar qué estrategia voy a utilizar. ¿Qué estrategia voy a utilizar? Porque dependiendo de ella, yo adquiero esas capacidades, las adquiero. O las tengo, las mejoro, o las adquiero.
porque yo quiero eso. Si yo quiero eso, quiero una casa. No tengo todos los elementos, pero me puedo prestar. Es decir, desarrollo una estrategia para alcanzar el propósito establecido. ¿No? Porque sí puedo tener capacidad para construir, pero no. Si no la tengo, la adquiero. Y finalmente, lógicamente, frente a esa situación, en ese ejercicio de qué camino sigo y qué requiero, se establecen las estrategias, los proyectos que debo llevar adelante y el marco de políticas que me va a permitir una actuación apropiada, ¿no? Ese es el marco de la articulación estratégica desde la insinuación del modelo de la cibernética organizacional, ¿no? Los componentes del modelo, hemos dicho, son 5. El sistema 1 se refiere a la operación. El sistema 2 a la coordinación o al monitoreo, que el sistema 1 es lo que se hace, ¿no? Lo que se va a hacer en la producción, en la venta, en fin, en todo lo que se ejecuta. El sistema 2, su articulación, de cómo debe armonizarse, tiene que ver con la manera como planifico para una acción digamos, colaborativo en funcionamiento de la organización, ¿no? Toda la parte de trabajos de sincronización y de coordinación. El sistema 3 es, como mencionamos, todo aquello que rige, está establecido por el aprendizaje ya establecido o por las normas, por las condiciones que se requieren conservar, utilizar, ¿no? En base, lógicamente, a lo que se ha ido construyendo en el tiempo. El sistema 4 es llamada la inteligencia, que es el razonamiento de lo que debemos hacer en el futuro, ese razonamiento frente a lo que puede suceder cercanamente o lejanamente. La inteligencia es, oye, ¿qué voy a hacer para poder actuar en un escenario futuro? La inteligencia es la capacidad que tengo para poder lograr eficacia y asertividad frente a lo que viene en el futuro. Y entonces es todo el ejercicio de pensar las cosas que tengo que cambiar, las cosas que tengo que introducir, las cosas nuevas, la respuesta frente a la situación que se nos viene adelante, que ya se nos está viniendo. Sistema 4. Y el sistema 5 es la que está definiendo el marco general de actuación de la organización en cuanto a su core, en cuanto a los principios que debe mantenerse la organización, que se puede ir cambiando en base tanto de la actuación como del mejoramiento de las reglas de cohesión, así como de la perspectiva y la perspectiva que puede surgir de la inteligencia. La política se puede ir ajustando progresivamente en términos de las determinaciones que se establecen para la organización como su identidad, su core, ¿no? Su personalidad. Y entonces ahora vamos a trabajar haciendo una revisión de cómo es entonces que yo armo, qué aspectos deben ser considerados para poder desarrollar una organización viable. Y hay que establecer ciertas intencionalidades. Esas intencionalidades las vamos a revisar cuidadosamente en virtud de un entendimiento que, digamos, hemos captado de la experiencia para poder, digamos, darle forma específica a la implementación del modelo viable. No sé si hasta ahí hay una pregunta, algo que resulte necesario clarificar. No sé si a qué momento has llegado, no te he visto.
No. Pero hoy Bueno, día lo he hecho rápido, está grabado. Vamos a completar esto la próxima semana o en el espacio que nos deja la no asistencia de estudiantes, ¿no? Entonces, ni una pregunta, Ney. Sí, bueno, lo que he estado escuchando es acerca de los 5 sistemas, cuáles son sus funciones, cómo se relaciona con el cuerpo humano y también algunas características. Y que sí, sí me ha estado quedando claro. Ah, muy bien. Sí, sí, la literatura que ha corrido en el país es muy escasa. No ha habido, las publicaciones de Stanford Research se han mantenido en inglés. Uno que otro se ha traducido. Entonces, es un modelo que se utiliza en ciertas organizaciones grandes. En el Perú pocas veces se ha visto que la gente trata de desplegar eh, un diseño organizacional basado en el modelo viable. Pero está ahí, está en la estafeta de las ideas sistémicas respecto a la organización, que está comprobadamente, digamos, establecido que lleva a una mayor, digamos, mayor pronóstico de actuación eficaz. Por eso se llama viable. Ahora, la literatura original no es tan fácil de poder entender, comprender los aspectos por el tipo de lenguaje que se va a utilizar en su formulación. Pero ya teniendo un acercamiento, es simple, es bien sencillo. Y eso en la próxima semana vamos a tratar de explicar cada componente en qué consiste, qué cosa es lo que implementa o le da forma a dicho componente que debe existir y debe mantenerse, debe fortalecerse a lo largo del tiempo de una organización para que esta organización tenga buen pronóstico, sea viable. Porque sirve para eso, ¿no? Para diagnosticar, para entender si tiene buen futuro, para poder evaluar, no, perdón, primero es evaluar, ¿no? Hacer un diagnóstico, evaluar, pero también para diseñar. O sea, Profesor, si yo tengo una quiero hacer pregunta. algo, dime. ¿Este modelo es solo para empresas medianas y grandes? ¿O también puede ser para, ejemplo, una MIPE o algunos negocios? No tiene un acotamiento al respecto, ¿ah? Lo que pasa es que se usa más la capacidad que se requiere para el manejo, la gestión, el control organizacional en empresas grandes. En pequeños no se utiliza formalmente, sirve para empresas pequeñas, individuales incluso, ¿no? Yo tengo que tener esas capacidades, ¿no? Un fortalecimiento de la capacidad operacional, lógico, tener los elementos que permitan una articulación y una coordinación apropiada, que es intuitiva básicamente en las empresas pequeñas. Luego también los aspectos que hay que cumplir, los aspectos, o sea, las técnicas, los procesos, en fin, que normalmente las empresas pequeñas también lo tienen, intuitivamente, pero formalizados va mejor. Y también el pensar que viene después, que es la inteligencia. La caracterización y el core de las empresas pequeñas la maneja una sola persona, que es el creador, es el dueño de la empresa. Sí, ujú. Sí, yo preguntaba más que todo porque eh, a veces hay un miedo en las empresas pequeñas de poder subsistir o persistir en el tiempo. Entonces, por eso tenía esa duda, ¿no? Y es una buena preocupación porque tú sabes la volatilidad de la microempresa es muy alta, pero es básicamente por la siguiente razón, lo cual el país, algún gobierno en algún momento tratará de hacer. El Ministerio de Comercio ha hecho algo ya al respecto, pero no se hace esto, que es
dar un marco claro del entorno de desempeño. Yo voy a hacer un restaurante. Yo quería un préstamo, fui al banco y me dijo, ¿para qué? Para esto, una inversión. ¿En qué? En una empresa de venta de alimentos, de restaurante. Ah, ya. Entonces me sacó un foldercito en la cual tenía una estadística del éxito, ¿no? O sea, una de las empresas más rentables que hay en el mundo es el restaurante. El restaurante tiene una productividad increíble. Me da esa idea. ¿En qué zona es? En tal zona. A ver, ¿cuáles son los rubros en la cual hay mayor cantidad de empresas de ese rubro, ¿no? Pollerías, cevicherías, en fin. O sea, el primer paso, como he mencionado, no sé, lo he escuchado, es el entendimiento del entorno. Antes de yo construir una empresa, eso no hay. Y debería el Estado proveer el marco para que el pequeño empresario sepa en qué mundo se está desenvolviendo, porque no sabe. Y además necesita tener una fuente de información sobre los cambios, ¿no? Las tendencias. Muchas empresas se han ido al cacho pues, en el COVID, ¿no? El COVID. Cuando bien se pudiera, si hubiera habido una prevención al respecto, previamente se hubieran asociado, agrupado, para que el proceso de producción se hiciera de tal manera que ya no se vendiera acá, sino se vendiera afuera, ¿no? Se exportara, etcétera. Es decir, el entendimiento del entorno, que es el primer paso, modelo viable. Pero cómo se puede implementar, ese es el tema que en este caso, cada sector debe pensar. Para microempresas, debería haber un marco de entendimiento del entorno sobre el cual mi capacidad, mi habilidad, lo voy a poner en práctica, pero tengo que tener claro dónde está el espacio, el mercado, ¿no? Mis clientes y qué características debe tener, porque así le interesa al mercado. Hay gente que produce productos Adidas acá en el Perú, microempresarios, ¿ah? Pero es que en algún momento alguien les ha dado la oportunidad de ser uno de la gran red de producción con microempresarios de volúmenes enormes que son vendidos acá y afuera. En Chile, los agricultores, los pequeños agricultores que producen uva, están asociados a las grandes vinícolas, ¿no? Que producen cantidades y que exportan con precios fantásticos que favorece pues al pequeño agricultor. El entorno hay que entender para que la actuación de la organización sea lo más apropiado posible, y ese es el primer paso del estudio, del análisis que se debe hacer bajo un enfoque sistémico o viable, del modelo viable. Esa es una manera de actuar, es un marco, ¿no? De entendimiento. Bueno, Yané, entonces hemos quedado que tú vas a presentar otra vez el trabajo, ¿correcto? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, no sé si ya lo programé. Voy a verificarlo ahora. Mira, espérate. Ya. Creo que es posible, pues, poner en la actividad, pero lo voy a revisar para poner. Entonces quedamos en encontrarnos el próximo lunes. Sí, sí, profesor, claro. Ok. Bueno, gusto en saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor, gracias. Nos vemos. Chau.